Leonardo, no olvides que nos odiamos. Somos enemigos. Es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué? Al menos nuestros cuerpos se entienden, ¿no es cierto? Por fin, después de tanto ver la serie, por fin los protagonistas aclararon el malentendido. Volviste. ¿Por qué no avisaste antes? Sola. Y jugando duro. ¿Quién jugó? Voy a bañarme. ¿Tú también? No. Ve a bañarte en tu habitación. ¿Qué estás haciendo? Después tienes que quitártelo. Leonardo, ¿qué haces? ¡Suéltame! Ahorra fuerzas. Después te la paso. Tú. Leonardo, no olvides que nos odiamos. Somos enemigos. Es un matrimonio de conveniencia. Si sigues así, denuncio acoso. ¿Y qué? Al menos te estás divirtiendo, ¿no es cierto? ¿Flor de alta montaña? ¿Estudiante casto? Es un animal. Me enojé tanto con mi papá, que no pensé bien y me casé con mi enemigo. ¿Qué haces ahí? ¿Te dejó sin cerebro? Si traes el olor a humo, esta noche duermes en el baño. ¿Tan agresiva? ¿Quieres morir, Leonardo? ¿Tienes también? Baño juntos. Aún es temprano. Juguemos un poco. ¡Leonardo! ¡Hijo de puta! ¡Bájame! ¡Oye! ¿Dónde tocas? ¡Leonardo! ¿Descansaste bien? ¡No! Ver es creer. ¿Quieres ver la sábana antes de hablar? A veces las mujeres son excelentes actrices. No seas mal perdedor. Primera hora del día y esto. Me asusté tanto que casi se me cayó el celular. Valeria y Jefe Morales siempre son rivales. Se enojan rápido. Si los vemos juntos, hay que apartarse. El plan anterior. Perfecto. Ah, sí. Oí que Jefe Morales cerró el nuevo proyecto de Santuario Global. El socio que Jefe Vega consiguió tiene talento, sí. Es guapo, caballeroso y tan capaz. Las jóvenes de la empresa están locas por él. El idiota. Está bien parecido, pero ¿caballeroso? Oí que es gay. ¿De dónde sacaste ese chisme ahora? En marketing está Mateo. Se dice que en un viaje fue a tocar su puerta de madrugada. ¿Y luego? ¿La dejó entrar? Si la dejó entrar, ¿cómo podría decir que es gay?
No solo no la dejó entrar, sino que habló desde la puerta. A Mateo se le subió la sangre. Prometió conquistarlo en un mes. Es difícil de decir. Buena suerte. Adelante. Valeria rechazaron el proyecto Cumbre Dorada. Leo, ¿vamos a almorzar? Después, viene alguien. El proyecto Cumbre Dorada. ¿Por qué lo rechazaste? ¿El motivo? No hay motivo. Dijeron que no es adecuado. ¿No es adecuado? ¿Ahora me dices que no es adecuado? Pasó 3 revisiones. El departamento de diseño gastó más de medio año. Ya es la licitación. ¿Me dices que no es adecuado? Rechazado, sin motivo, sin dirección de cambio. ¿Por dónde empiezo? Valeria, cálmate. Estaba pensando, mañana por la tarde, llevarte a Brisa Serena. ¿Vamos primero a almorzar? Ya tengo cita. Oye, es extraño. Tienes fama de ser muy popular. Contigo, incluso un robot se convierte en Barbie. ¿Por qué cada vez que te encuentras con Valeria terminan peleando? Probablemente está enamorada. Eres gracioso. ¿No te importa que la escuche y te muerda? Debo cuidarme. Jefe Morales, Jefe Vega, ¿también van a almorzar? Sí. No lo mates. No le rompí el cuello. Estoy muy calmada. ¿Les importa que nos sentemos aquí? Hijo de puta. El día está hermoso. Sí, está genial. Oye, en Avenida Luz abrió un centro comercial. Se dice que está rico. ¿Les importa que me siente? Jefe Morales, no pensé que te gustara esto. Conozco un lugar, un restaurante genial. Te invito. ¿Te animas? Valeria, ¿estás bien? No pasa nada. Fui muy atrevida. Es mi primera cita. Oye, Jefe Morales, sobre Santuario Global, tengo dudas en sus proyectos. ¿Podemos ser contactos? Sobre el proyecto hablamos en la reunión. No uso mucho el WeChat. ¡Qué hipócrita! Esta Mateo tiene talento. Ha puesto 50 centavos que Valeria lo conquista en 5 días. Come algo mejor. ¿Por qué apostar? ¿Por su vida privada? ¡Cierra el pico! ¡Apuesta ya! Otras áreas ya apostaron. Quiero esperar a que Mateo lo conquiste y me cuente qué tal es Leonardo en la cama. ¿Es tan elegante como él mismo? Apuesto 100 pesos que en la cama es tan malvado como su boca. Esta noche, prepárate para mí. ¿Cómo se lo mandé? ¿Alguna es la señorita Valeria? Soy yo.
Señorita Valeria, estas flores son de un señor García. Firma, por favor. ¿Ese gerente García otra vez? Es muy insistente. Valeria, acéptalas. Valeria sigue siendo muy popular. Ya no tendremos que comprar flores, ¿no? ¿No? Claro. ¿Qué miras? Yo soy muy popular. Valeria es muy popular, pero la vida privada y el trabajo, mejor separarlos. Yo soy así, todo bien separado. No te preocupes. Mejor así. Si no, Altura será una floristería. Exageras. Al menos yo no me como a cualquiera solo por estar cerca. Oye, comamos primero. Ya comí. Chao. Yo también. Comamos los tres. Comamos, comamos. ¿Esta foto cuánto tiempo tiene? ¿Quieres que te ponga una nueva? No es necesario. Horario laboral, no acoso laboral. Investigué Cumbre Dorada. Creativa Vela nos cortó. Su dueña es la cuñada del tercer dorado. Gracias a esa conexión, por eso el proyecto no fue aprobado. Ya lo pensé. Antes iba tan bien. ¿Por qué a la hora de la verdad todo se vino abajo? Pero todo no está perdido. Hay otro decisor. Andrés y yo planeamos invitarlo a cenar hoy. Yo también voy. Ah, estaban aquí. Ya la invité. Restaurante El Sabor, sala 3. Valeria, lleva tu propuesta. Voy por el auto. De acuerdo. Ah, sí. Este decisor llegó hoy. Conseguí la info y lo intercepté. Esta noche lo cerramos. El proyecto Cumbre actual lo conseguimos, ¿de acuerdo? ¿Qué miras? Seguro que me equivoqué. Por suerte no llegamos tarde. Vamos, subamos ya. Ustedes dos hoy se llevan bien, ¿eh? Es lo normal. Piensa que soy un caballero. Ajá. Mira este plan. ¿No te dije la última vez? Hay que cambiarlo. ¿Qué está mal? Oye, jefe Ríos. Jefe Vega. Gracias por invitar. No hay de qué. Siéntese, por favor. ¿Por qué está él? ¿Les importa si me siento aquí? Claro que no. ¿Qué le dijiste a Sebastián? ¿Está intentando conquistarte? Sí, ya estamos saliendo. ¿Por qué ruido al botar la basura? Exacto. Jefe Ríos, esta es Valeria Torres, nuestra directora de diseño estrella. Sus diseños son muy elogiados. Lo sé. Fuimos compañeros de secundaria. No pensé que nos volveríamos a ver. Sí, hace mucho. No pensé que estuvieras aquí. El mundo es muy pequeño. En la izquierda, mi primer amor. En la derecha, mi esposo. Dios mío, no se puede jugar así. Jefe Ríos y nuestro Leo también son compañeros de secundaria. De la misma escuela. En ese tiempo, hermano Leo era todo un ícono en el instituto. ¿Secundaria? Entonces Leo y Valeria también son de la misma escuela. ¿Por qué nunca lo dijeron? ¿Hermano Leo también está en Altura? En cierto modo, en realidad tiene muchas empresas. Altura es solo... Ya trajeron la comida. Comamos mientras charlamos. Este pescado está fresco. Prueba. ¿No tengo palillos? Esto está tan incómodo. Gracias. Gracias. Jefe Ríos,
Sobre la colaboración entre nuestras empresas, tengo algunas ideas nuevas. ¿Significa que Altura tiene derecho y oportunidad de participar en el proyecto Cumbre Dorada? ¿Es así? Por supuesto. Altura es una firma reconocida. El estilo de Valeria es único. He seguido su trabajo. En realidad, eres perfecta para Cumbre Dorada. Sin embargo, para aprobar un proyecto, necesitamos la aprobación... Sí. Justamente el próximo mes vamos a invitar firmas reconocidas. Si Altura está interesada... Entonces... Valeria, ¿qué pasa? Nada. Jefa Torres no está en forma hoy. Si sigue bebiendo, no podrá irse. Es cierto. Fui descuidado. Ya es tarde. Si hay novedades, haré que mi asistente comunique a Jefe Vega. Gracias por asistir hoy. Bueno, te acompaño abajo. Llamaré un chofer. La directora Torres y yo vivimos juntos. La llevaré a casa con seguridad. No se preocupe, jefe Ríos. No digas eso. Son un hombre y una mujer. Dejaré a mi secretaria que los lleve a casa. Además, Valeria es una mujer y está borracha. No tiene quien la cuide. ¿Quién dice que no tengo a nadie? Tengo a mi compañero de piso. Jefe Ríos, por favor. Deja de tocarme. ¡Qué celoso! Tú tocas mucho. Te castigaré en casa. Mi tarjeta. Sobre el proyecto. Si tienes dudas, contáctame. Gracias, jefe Ríos. Jefe Ríos es muy amable. No es como se dice, que no se deja convencer. Las llaves. ¿Sí? Las del auto. ¿Y yo? Toma un taxi. El auto es mío hoy. Está bien. Leonardo, ¿quieres morir? ¿Tienes dinamita en la bolsa? Es tan pesada. ¿Qué? ¿Aún no tienes 30 y ya no puedes? Luego lo sabrás si soy capaz. ¿Qué? ¿Ahora quieres retrasar para jugar? Aún no me quité el maquillaje. Ya es tarde. Te envié solicitud. ¿Aceptas, sí? ¿Qué le pasa a Valeria? ¿No está con Sebastián?
Se fue al extranjero. Seguro está triste. Creo que se separaron. Si se fue, ¿por qué volvió? ¡Te gasté tanto en tus estudios! ¿Es así como me lo pagas? Además de avergonzarme, ¿qué más sabes hacer? ¡Puedes dejarme en paz! Ya basta. Ahora se avergüenza. ¿Dónde estaba antes? Si supiera que me avergonzarías, prefiero no tenerte como hija. ¿Por qué? ¿Por qué para él soy siempre una vergüenza? Valeria, despierta. ¿Qué haces? ¿Quieres que te pegue? Mira tus lágrimas. La almohada está empapada. Y gritabas, Sebastián, ¿qué pasa? ¿Quieres revivir el pasado? ¿En el sueño gritaba Sebastián? Sí. Seguro te equivocaste. En mi sueño no vi a Sebastián. Solo a Ignacio. Oigo perfectamente. Quien está disfrazando sabe quién es. Anoche con Sebastián estaban coqueteando. No estarás celoso, ¿verdad? Mentira. Estoy protegiéndome de que alguien me ponga los cuernos. Sebastián y yo solo estuvimos 3 meses. No tenemos contacto. ¿Y tú antes con Mariana? Mariana y yo éramos... ¿Tan preocupado? No quiero saber nada. No quieres decir. No digas. Veamos los datos. Este mes logramos el 76% de las preventas. ¿Está loco ese idiota? En el presupuesto del próximo trimestre, independientemente de los gastos que genere el contrato... ¿Ven? Una cadena. Jefe Morales gusta de gatitas salvajes. Solo yo quiero saber si es con hombre o mujer. Dejen de hablar. Es muy entretenido. Come algo bien. Cuando él rechace tu propuesta, que sigas disfrutando. Esperamos que... Terminamos la reunión. Ayornado. Después de anoche, ¿a dónde te fuiste a divertir? Habla claro. Infidelidad. Al menos límpiate bien. No sabes que afuera te han estado viendo todo el día, ¿verdad? ¿Dónde encontraste a la chica que te hizo esto? En fin, ya es hora de pensar en tu futuro. Esto es oficial. ¿Infidelidad? ¿Sabes usar palabras? Basta. Creo que Cumbre Dorada tiene posibilidades. Pienso mañana llevar a Valeria de viaje. ¿Cumbre Dorada? Sí. Yo también voy. ¿Acabas de regresar? ¿Y qué? La empresa gana. Yo también cobro. Además, Valeria, no es para fiestas. Está bien. No creas que con caldo y rosas podrás salvar nuestra relación en peligro. No soy tan fácil de comprar. ¿Quién te dio las rosas? Espero colaborar contigo. Oye. ¿Y quién te está persiguiendo ahora? Son de un cliente. No es nada. Parece que este no tiene chance. Ah, sí. Jefe Vega dice mañana nos lleva con Jefe Morales a Cumbre Dorada. Ya lo sé. ¿Pero por qué? ¿Está Leonardo también? No lo sé. ¿Hoy no vas a facturar en primera? No quiero que digas que gasto mucho, para ahorrarte dinero. ¿Quieres morir? Baja la voz.
No, el jefe Morales es muy atrevido. Se atreve a molestar a Valeria. Ojalá no se peleen ahora. Valeria, voy al baño. Dejo el equipaje aquí. Claro. Hay tantos asientos. ¿Por qué tan cerca? ¡Estás loco! Estaba pensando estar cerca de mi esposa. Qué casualidad. ¿Puedo sentarme aquí? Jefe Ríos, muy gracioso. Por supuesto. No. O tal vez me voy. ¿Te sientas aquí? Jefe Ríos. O tal vez te sientas conmigo. Gracias. ¿Qué quieres decir? ¿Estás loco? Con tantos asientos, tiene que sentarse con ellos dos. Oí que después de graduarte abriste una firma de inversiones. ¿Por qué estás en altura ahora? ¿Estás tan preocupado por mí? ¿Solo por casualidad? Entonces mejor no te preocupes. Mientras esté en altura, nunca podrás ser jefe de esta empresa. Sigue siendo el mismo. Tú también. ¿Quieres ver si esta vez será como en la escuela? Adelante. Pasajeros a Puerto Norte. Su vuelo está a punto de despegar. Por favor, aborden por la puerta 5. Es hora de abordar. Dormiste como un cerdo. Espérame. Pensé que el jefe Ríos se hospedaba en el mismo hotel. ¿Cómo va a ser? Si hacemos eso, dirán que estamos haciendo trampa. Es para evitar sospechas. Basta ya. Esta noche nos quedamos aquí para descansar bien. Mañana vamos a Cumbre Dorada. Una batalla difícil. Todo lo de esta noche yo pago. Jefe Vega es generoso. Gracias, jefe Vega. Vamos. ¿No está bien el lugar? Hay termas atrás. También un bar. Puedes ligar. Para tu futuro amor. No somos iguales. Jefe Vega, ¿reservaste un hotel con termas? ¿Por qué no dijiste? No trajimos trajes. Compra aquí mismo. Al lado hay una calle comercial. ¡Vamos! Oigan, las termas que fui antes eran geniales. No compres bikini ni con tiras altas. Ustedes vayan. Tengo algo. Libertad de vestir. Gracias. En las termas luego. Claro. Vamos. ¿Por qué te metes? ¿Qué haces? ¡Me asustaste! Este es el mejor, de todos aquí. Además, este rojo combina con mi piel. Está bien, ve a cambiarte. ¿Tan complaciente? Voy a cambiarme. Baño o dormitorio. Tú eliges. ¡Tú! ¡Oye! ¿No serás que
¿Por qué no lo pruebas tú? Extraño. ¿Por qué Valeria no contesta? Vamos a divertirnos. De todos modos, ella nos verá. ¡Vamos! ¿Cómo me pongo el traje de baño? ¡Sin vergüenza! Más duro. Desgraciado. Regular. ¡Hijo de puta! Si soy un hijo de puta, tienes que tener mis hijos. ¡Tú! Te presto la camisa. No hay de qué. Prueba. Un chico guapo me la ofreció. El chico guapo ya no importa. ¿Olvidamos que en nuestra empresa tenemos un modelo? Jefe Morales es tan guapo. ¿Por qué no me di cuenta? Este hipócrita. No me dejo usar traje, pero él se muestra desnudo. Valeria está bien. ¡Oye! ¿Nos llamas a nosotros? ¿Por qué estos dos siempre se pelean? Ya se acostumbra. Siempre son así. Seguimos disfrutando. ¿A quién? ¿A mí o a él? Probablemente a ti. ¿Y qué? ¿Por qué bajas solo con el bañador? No tengo libertad. ¿Por qué estás tan sexy? Mi única camisa está contigo. ¿Bajo con traje? En la tienda de la entrada. Te lo vendo por 20 pesos. ¿Tanto quieres que me vista? Celosa. No te vistas. Está bien. Seré bondadoso y te complazco. En la tienda solo venden camisas de flores. ¡Te verás horrible! En realidad, la relación entre jefe Morales y Valeria no está tan mal. También lo cree, ¿no? A veces los veo y siento que se aman mucho. Son muy lindos. ¿Ustedes también os shipean? Ellos no pueden estar juntos. Leonardo ya tiene a alguien. ¿Jefe Morales tiene novia? ¿Será alguien de la empresa? No lo noto. ¿Será un chico? Están los dos. Vamos a sacar una foto. A mi habitación. No. ¿Cómo vas a dormir en tu cama? Todo es culpa tuya. Ve a mi cuarto a bañar. Regresa mañana y te cambias igual. Los asientos de la licitación suban a altura diseño. La diseñadora adelante, junto a su jefe. Claro, jefe. Leonardo, me arrastraste así y ni traje el jabón. Está en tu maleta. En el mismo lugar. Ah, sí. Trae mis mascarillas también, por favor. El viento me resecó la cara. Claro. ¿Ah? ¿Ah? ¿Me equivoqué? Este es tu cuarto, ¿no? ¿A dónde vas a esta hora?
¿Vienes a verme? Ah, a tomar algo. Vamos. Oye, este no es mi cuarto. Me equivoqué. Estoy al lado. ¿Cómo entraste? La puerta estaba abierta. Estoy un poco mal hoy. Mañana invito, ¿ok? Mañana. ¿Para qué? Dijiste que te sentías mal. ¿Cómo te dejo solo aquí? Somos amigos desde hace años. ¿Todavía me tratas como extraño? Oye. ¿Para qué? ¿Tienes a alguien adentro? ¿Por qué tan asustado? No. Aburrido. El bar de abajo tiene buenos vinos. Traje especialmente para probar. Esta noche relajémonos un poco. Lo que Sebastián nos dijo, ¿qué tan seguro está? Lo que te dije está muy claro. En fin, sus intenciones no son las obvias. Creo que lo odias, mucho. ¿Antiguamente perdiste en algún partido? ¿Él? Nunca te vi con nadie más que Valeria tener este comportamiento. Me esforcé por ganar, para no tener que depender de nadie. Ya sufro mucho. A propósito, ¿por qué decidiste invertir en 0 grados? Recuerdo que antes despreciabas empresas pequeñas como la nuestra. Crecer una empresa es lo divertido, ¿no? Es cierto, siempre te gustan los retos. Oye, oí que los de Bella, esta noche, invitaron a Sebastián a cenar. ¿No crees que somos muy buenos? No te preocupes, Sebastián no les dará una respuesta clara. ¿Estás seguro? Acaba de echar la cebo. El pez no ha mordido. ¿Cómo va a levantar la red? ¿Oí que un celular vibró? Te equivocas. No me equivoqué. Oigo muy bien. Debajo de la mesa hay algo. Ah, mi teléfono. Se cayó. Ya lo pensaba. Oye, ¿qué crees? El zorro de Bella. Joaquín Bello. Es astuto. No me siento bien. Voy a descansar. Hablamos otro día. Deja el vino. ¿Por qué no me agregas? ¿Sebastián Ríos? ¿Qué significa que ahora me quiera agregar? ¡Me asustaste! ¿Qué haces? ¿Me engañaste con él? ¿Quién engaña? No fui yo quien lo contactó. ¿Y cómo respondes a este mensaje? Bloquéalo. ¿Ya no temes molestar a un cliente? No me contactó en horas laborales. Es medianoche. Su intención es obvia. ¿En serio? ¿Es esto divertido? Estudiante, trajiste el celular a la escuela, violando las reglas del colegio. Hermano Leo, por favor, no le digas al profesor. Haz conmigo lo que quieras. ¡Qué obediente! ¿Jugar a profesor y alumna? ¿No te da asco? ¡Leonardo! Iguales. ¿Quién fue, mientras yo viajaba, más juguetona que yo? ¡Tú! ¿No está poniéndome en el ojo del huracán? Jefe Vega, ¿cuánto tiempo sin verte? Jefe Bello, por favor. Directora Torres, estás más hermosa. Jefe Bello, gracias. No es así. Eres la mejor de Grupo Altura. Ah, sí. Si algún día Jefe Vega te trata mal, Creativa Bella te espera siempre. Jefe Bello, estás robando mi personal. ¿Sigues siendo tan celoso? ¿Por qué? ¿No puedo hablar con una belleza? Por favor, tomen asiento. La licitación comienza. Ya que todos están aquí, empecemos.
Buenos días. Voy a presentarles el diseño de nuestra empresa. Con esto termino mi exposición. Gracias. ¿Cuál es la siguiente empresa? Empecemos nosotros. No te importa, ¿verdad? Después de todo, como cierre, no se asustará, ¿verdad? Además, queremos aprender de ustedes. No me lo esperaba. El estilo de Paula Díaz cambió por completo. Con esto termino. Gracias. Por último, el diseñador de altura. ¿Estás listo? Buenos días, soy de Altura Diseño y mi nombre es Valeria Torres. Ahora yo les presentaré nuestro diseño. Este diseño se basa en la información y estilo de Cumbre Dorada. Conocemos Cumbre Dorada y su cultura empresarial. Por eso, en el diseño original hicimos innovaciones y cambios. Por ejemplo, aquí, en el futuro, habrá una ventana muy grande. En Cumbre Dorada. Debajo hay una plaza hermosa. Nuestra Valeria nos hizo orgullosos. Yo soy el orgulloso. ¿Por qué te metes? Mi exposición ha terminado. Gracias. Por favor, diríjanse a la sala. Necesitamos discutir y acordar. ¿Qué te pareció? Cumbre Dorada hasta ahora ya pasó. Su momento de gloria. Ahora, ¿cómo mantenerla y cambiar la estrategia? Es lo que más necesitan. En estos años, ¿nunca has pensado volver a verme? No. Sigues igual. Todavía tan directa. ¿No sabes qué tenemos? ¿Por qué finges? Es divertido. Me agrega. Se acerca mi jefe. Me reserva asientos. Me envía flores. ¿Podemos parar ya? ¿No es aburrido? Valeria, estamos en descanso. No soy el jefe Ríos. Tampoco eres la directora Torres. ¿No podemos ser solo compañeros? ¿Qué quieres decir? Te extraño. Para ser exacto, nunca te pude olvidar. Valeria. Parece que llegamos en mal momento. No interrumpimos, ¿verdad? No pasa nada. Solo estaba con directora Torres hablando de diseños. ¿Qué haces? ¿Qué te dijo? No trates de evadirlo. ¿Tanto quieres saber? No quiero saber. Pero tengo derecho. Dímelo. Quería contártelo, pero como estás tan curioso, voy a hacerte sufrir. ¿Segura? Tengo mis maneras de abrirte la boca. Ya, no importa contarte. Estaba loco. Cree que sigo enamorado de él. Quería revivir la época escolar. ¿Y luego qué? No hubo luego. No me gusta. ¿No te gusta y salías con él? En su momento tampoco te quería. ¿Y no te casé igual? Entonces eres muy ligera. Como si en su momento te casaras conmigo, porque me amarás mucho. Ni tú ni yo somos perfectos. Basta, se acabó el descanso. Es hora de anunciar. Vamos. Los diseños son muy parecidos. Por decisión de Cumbre Firme, consideramos... Tres días más para todos. Visiten la obra Cumbre Dorada. Quien domine una mejor cadena creativa. En ese momento, el Consejo Directivo y el presidente Manuel decidirán personalmente qué empresa ejecutará el diseño. Jefe Ríos, 3 días serán suficientes. No es un diseño completo, solo la fachada. ¿Hay una dirección específica? Cumbre Dorada es la tendencia. En este momento, los datos del edificio Cumbre Dorada estarán en sus manos. Si necesitan algún otro apoyo, busquen a su contacto interno. En 3 días.
Ya lo sabía. No iba a ser tan fácil. ¿Y ahora qué hacemos? Dividimos en 2 equipos. Yo voy a la obra con la cámara. Ustedes revisan los datos. Cuando regrese, cuéntenme sus ideas. En el hotel los vemos. Yo también voy. ¿Qué pasa? ¿Se te acabó la inspiración? Mi mejor diseño está en la propuesta anterior. Mismo escenario, mismo edificio. En este momento, creo que ninguno supera el anterior. Esto no eres tú, directora Torres. ¿Te rindes? ¿Cómo que sí? Sebastián no pudo manejar las redes de su grupo, por eso nos dejó este problema. No creeré que no lo gane. Entonces veremos. El bono de este año depende de este. ¿Y te atreves a molestarme? Si no me tratas bien, no tendrás bono. No hay nadie aquí. En el auto es mejor. Entonces te atenderé bien. Directora Torres. ¡Fuera! Estoy trabajando. Estamos apurados. Vamos a regresar. Tenemos que coordinar el próximo diseño. Ya llegaron. Empecemos. Está bien. Vayan a descansar. ¿Y tú? Aún tenemos un día. Seguiré pensando. ¿No te vas? Me quedo para vigilarte, por si te la pasas. ¿Qué miras? ¿Tan interesado? Ben. Parece que le encanta el bambú. Ya sé cómo diseñarlo. Espera. ¿Eh? Llegaron justo a tiempo. Miren. Valeria, ¿no dormiste en toda la noche? ¿Fuiste tú sola quien lo pensó? Es totalmente distinto a nuestro anterior diseño. Estábamos atrapados en la primera propuesta. Eres increíble. ¿Para qué esperar? Detallen lo que toque. Los que hagan propuestas, háganlas. ¡A trabajar! Se acabaron los 3 días. Seguro que todos están listos. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Buenos días. Ahora, yo presentaré el proyecto modificado de mi empresa. El estilo de Paula no cambió, pero es mucho mejor que el anterior. Parece que todos quieren ganar. Con esto termino mi exposición. Gracias. Buenos días. Mi diseño se basa en el paisaje ecológico. Está loca. ¿No se acordó que sea Cumbre Dorada? ¿Cómo se basa en paisaje? El sitio de Cumbre Dorada es estratégico. En el futuro, Será un paisaje y relieve. será un lugar con ubicación y paisaje excelentes. Este sector será el centro de desarrollo. Y Cumbre Dorada, su objetivo principal, solo puede ser manufactura e innovación. Este es el tema y enfoque que debe resaltar el edificio. Para Cumbre Dorada consideramos su futuro y la filosofía de diseño para crear lo siguiente.
Este es nuestro concepto de torres gemelas y su fachada. Ahora, permítanme seguir explicando. Con esto termino. Gracias. Directora Torres, ¿verdad? Quiero preguntarte por qué elegiste el paisaje ecológico. En realidad, busqué un atajo, porque en su autobiografía usted mencionó que su sueño es dedicarse a la protección ambiental. Durante años, usted ha ayudado al medio ambiente, así que me atreví a suponer que al principio no le gustó nuestro diseño, porque no protegimos el humedal natural detrás del edificio. Gracias por su respuesta. Ya conocemos todos los diseños. Por favor, esperen. Después de votar, anunciaré los resultados. Esta vez, ¿no nos arriesgamos demasiado? El riesgo da recompensa. Además, los diseños de los demás no les gustaron. Quizás aposté bien. Capitalista. Al final, sigue siendo capitalista. Si un edificio y un humedal emblemático son opuestos, solo será indefeto de burla. Aquí viene. Perdonen la espera. Ahora anunciaré el socio para el proyecto Torre Cumbre Dorada. ¡Felicidades a Altura Diseño! Jefe Vega. Espero una excelente alianza. Igualmente. Directora Torres, tienes un futuro brillante. Me encantó tu diseño. Jefe Reyes, gracias por su confianza. Me retiro. Valeria, felicidades. Espero trabajar contigo. Jefe Ríos, es muy amable. Para cualquier cosa avíseme. Oye, jefe Vega, ¿no crees que ya debemos irnos? Jefe Ríos, nos retiraremos. Valeria, ¿eres mi diosa? Esta batalla, ganada con estilo. Tranquilos, tranquilos. Basta ya. Estos días han trabajado duro. Cuando regresen les doy un día de descanso. Las llevo yo. Llévalas tú. Vine en auto. De acuerdo. Ustedes dos, síganme. Vamos. Valeria, ¿no te vas? Bueno, ustedes vayan primero. Yo tomo un taxi luego. Voy a casa de mis padres. Oh. Está bien. Cuídate en el camino. Directora Torres, ahora miente sin ruborizarte. Dije taxi y no mentí. ¿Qué haces? Esta noche debes ir conmigo. ¿Por qué? Papá dijo que vayas a cenar. ¿Qué papá? Tu papá. Ya compré frutas y refrescos. ¿Tienes algo que llevar? ¿Mi maquillaje está muy fuerte? No. ¿El labial es muy llamativo? Es un tono rosa normal. Vamos, vámonos. Me muero tarde o temprano. Si llego tarde, me regaña de todos modos. Leonardo, Ignacio, los chicos ya llegaron. Ya regresaron. ¿Por qué? ¿Tengo que recibirlos yo? Padre. ¿Cómo llamas a alguien? Asustadita. Padre, ¿trajiste regalos? ¿No te dije la última vez? La próxima vez, no seas tan formal. Es lo mínimo. ¿Mamá está en la cocina? Voy a ayudarla. No. Las tareas de cocina no son para hombres. Valeria, tú ve. Ahora que estás casada, debes comportarte como una esposa. Cada vez que viene trae tantas cosas. Si se enteran dirán que no tienes educación. Padre, mi padre dice que gracias a Valeria, de lo contrario, como yo, no tendría esposa. Valeria, guarda mi abrigo en tu habitación. Vamos. Hablas muy bien. Yo la conozco. Que no me avergüence en tu casa. Padre, en el concurso de pintura gané el primer lugar. ¿Para qué sirve esto? ¿Puedes vivir de pintar? Es por estas tonterías que tus calificaciones no mejoran. Siempre me avergüenza
Valeria, ya regresó Leo y ya estás bien. Escondida en tu cuarto, sin hacer nada. Así la gente dirá que no tienes educación. Me avergüenza. Los chicos por fin vinieron. ¿Para qué la regañas? Valeria, mamá te hizo tu plato favorito, pollo con hongos y castañas. Ven a comer. En estos años se volvió tan rebelde que ni se le dice. Leonardo, brindemos. ¿Acaban de regresar del viaje? Esta vez gracias a Valeria. A los clientes les encantó su diseño. Consiguió para la empresa un gran contrato. ¿En serio, Valeria? ¡Excelente! Trabajo. Es lo único que haces. Llevas casada con Leo 2 o 3 años. ¿Cuándo piensas tener hijos? Tu madre y yo estamos libres. Tengan un bebé pronto y nosotros lo cuidamos. Las mujeres deben priorizar la familia. Estás todo el día trabajando sin parar. ¿Cuándo vas a tener un bebé? No quiero hijos. Aún no estoy lista para ser madre. No lo consideraré. ¿Te vas a rebelar? No eres el emperador. ¿Rebelión? Además, tener hijos o no, ¿no es mi decisión? Padre, es mi culpa. Creo que somos jóvenes para tener hijos. ¿Jóvenes? Ya casi tienen 30 años. Si esperan más años, Valeria será madre mayor. Si espera más, será riesgoso. Además, si son jóvenes, pueden tener más hijos. Ya comí. ¡Aún no terminé! ¿Qué haces? La voy a ver. Ya está. Está bien. No. Estoy mal. No debí regresar. Estoy harta. No debí regresar. La próxima pasamos el fin en casa. Leo. No me gusta esta casa. Lo sé. Leo, niño mío, me caes muy bien. Que Valeria se case contigo me satisface muchísimo. Valeria siempre fue rebelde. Nunca me obedecía, hasta que ya no sabía cómo tratarla. No sé decir palabras bonitas. Su temperamento es malo. Tú, si hay problemas, cede un poco. Sí. Salud. Sí. Ya estoy bien. ¿No comiste lo suficiente? Te invito a algo. Sé que hay un lugar con pescado asado que es muy auténtico. Te llevo. ¿Por qué no me llevó? Porque siempre me contradices. Vamos. Valeria. ¿Qué? Ven aquí. No vas a negarte ahora, ¿verdad? Rápido. ¿Por qué me besaste? ¿Eres tan descarado y te sonrojas? ¿Por qué te importa? Yo... ¿Qué tal? No te mentí. El pescado asado está muy rico, ¿no? Está bien. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué me miras así? Con él en privado no tenemos nada. ¿Por qué te asusta? No he dicho nada. No me asusta nada. Oye, ¿a dónde vas? Voy a buscar a Sebastián. ¿Para qué buscas a Sebastián? ¿Y si solo está pasando por aquí? ¿No ves que? Oye. Vuelve. Vuelvo. ¿Por qué tan brusco? No vine a buscarte. Claro que lo sé. Un hombre esperando a otra mujer, sé exactamente lo que piensas.
Como no la espere, ¿qué temes tú? Si te fuiste, no vuelvas a molestarla. ¿No puedo arrepentirme? ¿Por qué la perseguiste? ¿Tienes que yo lo diga? Si te detienes ahora, podemos dejar una buena impresión. ¿Crees que si ella lo sabe, seguirá llamándote Jefe Ríos? Sebastián, te fuiste sin pensarlo. Nunca la consideraste como novia, ¿cierto? La compensaré. No la necesita. ¿Por qué decides por ella? ¿Qué relación tienen? Al menos no la perseguí, por una apuesta, con mis amigos, y luego la abandoné, sin remordimiento. Eso es entre ella y yo. ¿Qué sabes tú? No sé nada, pero sí una cosa. Aparte del trabajo, no la molestes más. Regala las rosas a alguien que las merezca. La novia de otro, no la busques. ¿Te gusta? Oye, tú, mi peinado. ¿De qué hablaban? ¿Tanto quieres saber? ¿Quieres volver con él? Tú. ¿Qué pasó? ¿No hablaste? ¿Por qué suspiras? Di lo que tienes que decir. Si quieres ir a ver a tu primer amor, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Quiero decir, en la prepa nos odiábamos, en la universidad fríos, en la empresa como fuego y agua. ¿Cómo terminamos casados? ¿Con quién quiere casarte? ¿Con Sebastián? Te pregunto, en ese momento, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Valeria, ya creciste, ¿eh? Acabas de graduarte. Trabajo inestable. No te voy a decir nada. Y no quieres examinarte. Tienes que ir a una constructora para ser diseñadora de interiores. Está bien, veremos quién consigues. Te advierto, si antes de los 25 no te casas y me avergüenzas, ya no eres mi hija. Sea lo que haga, solo me consideras una vergüenza. ¡Tú! ¡Mañana la cita! ¡Tienes que ir! ¿Me prestas fuego? No traje. ¿Y cómo lo encendiste? ¿Con mi fuego interno? ¿Quieres casarte conmigo? Claro. Mañana a registrarse. ¿También te obligaron a casarte? No hubo remedio. Y justo te encontraste conmigo, astuta y linda, la preciosa y lista. Aparecí. No resististe. Y aceptaste, ¿no? Claro que no resistí. Estoy hablando en serio. ¿La ética conyugal no es serio? Oye, ¿qué haces, Leonardo? Estoy en mis días. No hay toallas higiénicas extra. ¿No es tu trabajo esto? Ve a comprarme ya. Directora Torres, ¿por qué no me pides que te haga la regla? ¿Quién dijo que solo traía mis maletas y no me preocupaba de nada? Ahora quieres negarte, ¿no? Tengo un método para que no te venga por 10 meses. ¿Quieres probarlo? Vete. Ve a comprarme ya. De acuerdo. Además, los artículos básicos están por acabarse. Vamos juntos. No. Eres muy guapo. ¿Podemos ser amigos? Mi esposa es estricta. Si siguen aquí, me va a regañar en casa. Oye,
En el supermercado te flirtean. Jefe Morales, muy popular. Parece que no necesitamos vinagre. ¿Quién dijo que estoy celosa? Sinvergüenza. ¿Por qué estás tan celosa? Es un razonamiento lógico. ¿Por qué celosa? Creo que tú eres el que me juzgas. Mi mirada no es inocente. Estamos en un minimarket. No te excedas. Me gustaría sacarte una foto y enviársela a tus fans de la secundaria. El chico frío que no flirtea. El genio abstinente. Creo que es un gran error sobre ti. No me inventé ese personaje. Además, por mi pasión, por cierto deporte, el Leonardo que dices seguro es producto de la fantasía. ¡Cuidado! Leo. Leo, qué casualidad. Es casualidad. ¿Es tu novia? Mi esposa. Casados 3 años. ¿Conoces a Valeria? ¿Cómo que nadie lo sabía? ¿Cuándo pasó esto? Ah, lo siento. Ya lo dijiste. 3 años. Yo estoy sorprendida. Entonces, felicidades. Seguimos. Oye, busco mi USB. Aquí. Oh. Gracias. Valeria, lo que pasó entre Leo y yo aquí, ¿podrías no decirle a nadie? No diré nada. Oye, en ese entonces, ¿por qué terminaste con Mariana? ¿Distancia? Creerlo o no, entre nosotros no fue lo que piensas. No fue lo que pienso. Dime tú, ¿qué pasó? No puedo decirte. Te creería la mejor. No quieres decir, no digas, y me culpas a mí. ¿Por qué le dijiste que somos esposos? Él ya no dirá nada. Se lo llevará a la tumba. ¿Hay alguna relación entre las dos cosas? ¿Cómo con esa cabeza lograste ser directora? ¿Qué actitud es esa? ¿Eres mi compañera de chismes? ¿Qué tal? Te enojo. Te rompo la cabeza. Estuve en reunión toda la mañana. Compramos café y algo para comer. Y comemos. Esta vez ganamos el proyecto de Cumbre Dorada. La gente de Bella están furiosos. Ganador y perdedor. Ellos ya debían saber eso. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Mira, Leonardo con una mujer. Ella tiene un buen estilo. Oye, ¿será que es la novia de Leonardo? Imposible. ¿Por qué? Creo que hacen una linda pareja. Ni modo. De repente no tengo hambre. Vamos a pedir delivery. ¿Qué? ¡Ya estamos aquí! ¿Podrías escucharme? Habla. ¡Yo! No pensé que te casarías con Valeria. ¿Por qué no pensaste? Ustedes no parecen del mismo mundo. Aunque no parezca, es la realidad. Si no hay nada más, no me contactes más. No es apropiado. Leo, no lo hice a propósito. Solo quiero que me dejes terminar. Leo, en todos estos años nunca te he olvidado. Lamento. En todos estos años me he pensado en ti. Si viniste hoy solo para decir esto, en la escuela ya te lo dije. No podía gustarte. ¿Valeria lo sabe? ¿Sabe qué? ¿Sabe que te gustas de ella? Sooner or later lo sabrá. Si no hay nada más, voy a trabajar. Adelante. ¿Para qué viniste? ¿Por qué te fuiste? Tu pastel de terciopelo rojo. No me invitaron. ¿Podría quedarme? El esposo de Mariana murió.
¿Qué? ¿Cuándo se casó? Aún no terminó la universidad cuando se casó. Las familias eran muy diferentes, así que no lo hicieron público. Su esposo, mientras surfaba, falleció accidentalmente. Por eso nadie sabía que estaba casada. ¿Y por qué vino? ¿O acaso quiere que le ayudes a buscar trabajo? No. ¿O acaso quiere ver si estamos casados? ¿Cuándo te volviste tan lista? ¿O acaso te arrepentiste? ¿Arrepentido de qué? De haberse casado tan joven. Ahora que tu amor regresa, ¿quieres que la deje pasar? ¿Qué haces? Si alguien nos ve, hablarán mal. ¿Qué dijiste? ¿Dejarle el lugar? Tú, ¿qué quieres hacer? ¿No hemos probado en la oficina? ¡Tú! ¡Estás loco! ¡Estamos en la oficina! Si dices tonterías, pagas. ¡Idiota! Maldito hombre. ¿Vas a dejar el asiento? No me equivoqué. ¿No te gustaba mucho? Si la ves así ahora, te da lástima. Y te arrepientes. ¿Quién te dijo que me gustaba Mariana? No te gustaba. ¿Por qué estabas con ella? Leo, me gustas. Lo siento, pero no me gustas. Te gusta Valeria, pero ¿no está con Sebastián? ¿No son pareja? Aunque Sebastián se fue, seguro siguen en contacto. ¿Qué te importa? Si quieres saber si Valeria está interesada, es sencillo. Tengo una idea. ¿Quieres escucharla? ¿Qué idea? Finge que estás conmigo. No hay que publicar. Solo que todos lo sepan. Sí, Valeria se incomoda contigo, o te evita. Seguro que te gusta. Luego, puedes explicarle todo. Oye, es mejor que ser rechazado y no poder ser amigos. Mariana y yo todo el mundo asumió, pero Mariana no me dejó negarlo. Aunque ya pasó, no niegues lo que fue. Canalla. ¿Cómo crees que me gusta a alguien? ¿Cómo soy? ¿Cómo voy a saber? Nunca estuve contigo. No estuviste conmigo, pero te casaste conmigo. Casarse con una mujer es mucho más que amarla. Te saliste con la suya. Si no fuera que cuando mis padres me presionaban apareciste tú, no habrías tenido chance. Casarte conmigo, una diosa. No te desvíes. Pensas en todo, pero ¿en ti mismo? Estás loco. Me gustas. Estamos siempre peleando. Si eso es gustar, te consigas novia. Será por milagro. Si vuelves a actuar así, no te voy a perdonar. Basta, ya ha pasado una hora. Salta ya aquí. Si no sales, será vergonzoso. La ropa. Leonardo el canalla. ¿No será que me gusta? Es normal. ¿Quién no me querría? Leonardo, ¿qué te dijo que te pusiste así? Estás riendo como si te hubieran declarado... ¿Por qué usaste tanta papel? ¿Estás resfriada? Un poquito. ¿Qué necesitas? Lucía dijo que nos invita a cenar hoy. Hace tiempo que no nos vemos. Después de graduarme, no nos vimos mucho. Vamos después del trabajo. Claro. Cuídate mucho. Voy a seguir trabajando. ¿Por qué no has regresado? ¿Qué comemos hoy? Tengo una cita. Cuídate. Hoy te miro y algo no está bien. ¿Tienes novio?
No es cierto. ¿Es tan obvio? ¿Tienes algo? Cuéntanos ya. ¿Qué tipo de hombre capturó a la señorita Torres? ¡Cuéntanos! Aunque es odioso, tengo que admitir que es guapo. ¿Guapo? Estás radiante, como si nunca viste hombres. Estás mintiendo. ¡Confiesa ya! Ah, no está seguro. Él solo tiró el anzuelo. Voy a probar primero. Si por casualidad le gusto de verdad, lo aceptaré de mala gana. ¡Qué asco de amor! Me hueles mal. Cuéntanos ya. ¿Cómo te trata? Sí, en años no vimos novio. Cuéntanos. Es malhumorado y pelea conmigo todos los días. Pero viste bien, se arregla bien, tiene estilo, no es tacaño, cocina y limpia. Los chistes que tiro, él los agarra. Emocionalmente... Espera. Con lo que dices... Me viene a la mente alguien. A mí también. Pero probablemente no sea él. ¿A quién piensan? ¡Leonardo! Además de él, ¿quién más? Sí. Pero pienso que no es posible entre ustedes. Después de todo, muchas mujeres lo persiguen. ¿Por qué? Muchas mujeres lo persiguen, pero se casó conmigo. Claro que ninguna mujer lo aguanta. En la universidad, en mi habitación, 3 nos gustábamos. Recuerda, estudio en la universidad vecina. Es obvio. Sí. Estaba tan cerca de Leo y no le interesaba en lo absoluto. Probablemente eres tú. Por eso pensaba, ¿qué tipo de hombre perfecto te merece? Cuéntanos ya. ¿Qué tipo de persona es? Les cuento después. Aún no estás seguro. Está bien. No te presiono. Ya es tarde. Vamos a regresar. ¿Cómo se van? Vine en auto. Pedí conductor. Espero aquí. Está bien, me voy primero. Cuiden al regreso. Mándenme mensaje al llegar. Me voy. Chao. Me voy. Chao. Estoy en la puerta. ¿Por qué sonríes? ¿Qué actitud es esa? Y yo que recién pensaba que eras una persona decente. ¿Qué pensabas? Es de pago. 5 pesos el minuto. Paga para escuchar. ¿Cuánto tiempo vas a escuchar? Si quieres hablar, te escucho siempre. Si te vas primero, pon un código en la tumba. Seguiré pagando. ¿A quién estás maldeciendo? No es cierto. Si te vas antes que yo, arreglaré tus asuntos y te acompañaré. Porque así eres tú. No haces nada, ni sabes de nada. ¿Qué vas a comer allá abajo? Y si yo me voy primero, encuentra a alguien que te cuide. No cambies tu carácter. Enfadarte como quieras. Si te atreves a buscar un tipo que no aguante tus malos humores, no me lo hagas enojar. Ríete si quieres, como si estuvieras constipado. ¿Por qué este hombre habla? Ah, sí. ¿Ya comiste? No, estoy solo. ¿Cómo como así? ¡Qué amargado eres! ¿Qué quieres comer? Te acompaño. A la calle vieja. Arroz con carne. Sí. ¿Vas a comprar peces? Oh, qué feo. Es la rana payaso. Está muy de moda. Si lo miras bien, es tierno. También se le llama pan grande. Llega a crecer así. Cuando estés de humor, puedes pegarle pegatinas de diamantes o una flor roja. Pero es un poco malhumorado. Ahora que lo dices, parece que en realidad no es tan feo. Mira, es muy cariñoso. Lo veo. ¿Qué?
¿Vas a comprarlo? Oye, creo que cuando está malhumorado, te parece mucho. Lo pondré en la oficina. ¿Dices que me parezco? Princesa Pan Grande, malhumorada como mamá. Señora, este lo quiero. Lo pondré en la oficina. Se llamará Leito. Les regalo un cangrejo ermitaño. Es muy fácil cuidarlo. Gracias, señora. Cuidado. Vaya, tantos años. ¿Aún te encanta aquí? Sí, aquí su arroz. Oye, muchachos, hace mucho que no vienen. Ya se graduaron, ¿no? Hace años que nos graduamos. Hace tanto que se graduaron. Y siguen tan enamorados. ¿Ya son pareja? Sí. Estamos casados. En serio, estás presumido. Vaya, excelente noticia. Yo y mi esposo también fuimos compañeros. Coman, me voy a atender. Oye, ¿cuándo fuimos por primera vez? La reunión de graduación. No recuerdo nada. En ese entonces dijiste que tomabas un atajo. Y para sorpresa, te perdiste en la puerta. Y paranoica, decías que te querían robar. Te seguí para ver qué pasaba. Y me pegaste. Para disculparte, me trajiste a comer arroz. ¿Tienes cara de decirlo? Estaba tan oscuro, sacaste la linterna y me hiciste miedo. ¡Te lo mereciste! Valeria, mi papá viene por mí. ¿Te llevamos? ¡Vamos juntos! Ah, no, gracias. Conozco un atajo cerca de mi casa. Vuelve tú primero. Adiós, adiós. ¿Qué tal? ¿Te gustó la reunión? sí. Vamos. Estoy bien, estoy bien. No temas. Creer en la ciencia. No hay fantasmas ni malos. Solo está oscuro. ¡Ah! Señor, tengo enfermedades. Estoy llena de enfermedades. Soy travesti. ¡Suéltame! Leonardo, me asustaste. ¿Es divertido? No, vi que ibas sola y vine por si te pasaba algo. Solo querías asustarme. Me pegaste, así que invítame a arroz. Ni lo sueñes. ¿En qué piensas? ¿Te miré? En casa, cuando me miras así, solo hay dos posibilidades. Primero, lávame y luego bésame. ¿Y el segundo? Estás loco. Hay mucha gente aquí. Qué lindo. ¿Lindo qué? Ni siquiera salí y ya me casé. ¿Lamentas eso? ¿No merece lamentarse? Eso ellos primero se casen. Nos conocemos y juntos más de 10 años. Tengo apenas 20 años y tú solo ocupaste más de 10 años. Olvídalo. Probablemente Dios, viendo tus pecados, mandó a su bella hada para salvarte. ¡Mi salchicha! No debe ser generosa la hada. ¿Por qué me quieres quitarla? Oye, devuélvemela, idiota. Oye. ¿De verdad vas a llevarla a la oficina? ¿O qué? No se sentiría solo, ¿verdad, Vale? Para el amor, lo más importante es estar. Leito, te llevo a la oficina para ver chicas bonitas, ¿te parece? ¿Tan cariñoso? Claro que sí, mi querido Tortuguita. ¿Cómo lo llamo? ¿Tortuguita? ¿Estás jugando conmigo? ¿A quién te refieres? El que responda. No. Ay, papá está bravo, Leito. Vamos, corramos.
Si no, nos pondrá en la sopa. Si quieres que me cuide, ¿no tiene que crecer? Seguro que la señora acepta traer tus propios ingredientes. Leito, no le hagas caso a sus tonterías. Su pan grande debería ser caldo de rana. ¿Por qué se llama Vale? Estás contra Leonardo. Él compró una rana. Tú compras una tortuga. Pero, ¿por qué adivinaste tan bien? ¿Cómo sabes que no me está imitando? No es tan aburrido, ¿verdad? Creo que su rana se llama Vale. ¿Está hablando de mí? El mío se llama Leito, la tortuga brasileña. Oh no. La guerra entre ustedes ya está en este nivel. ¿Podrá sobrevivir a altura? Gaby, ¿no tienes suficiente trabajo? Aquí tengo más. ¡Oye! Estoy en el restaurante. ¿Podemos vernos? Tengo que hablar contigo. Si es trabajo, ven a la oficina. ¿Y si es personal? Si no vienes, tendré que ir a buscarte. ¿Se atreve a amenazarme? Vamos, no tengo miedo. Son tus favoritos. Dime, ¿por qué me llamaste? Para ti. Espera. Primero aclararé. Ahora mismo estamos hablando como compañeros, ¿no? Es decir, no importa lo que diga, no afectará el proyecto Cumbre Dorada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, entonces seré sincera. Sebastián, sabes perfectamente qué pasó entre nosotros. ¿Por qué no aceptas ser mi novia? ¿Qué me falta? ¿En serio? Creí que mi actitud ya no dejaba claro. ¿Apostaste con alguien para acercarte a mí? Aunque busque novio, no elegiría a alguien como tú. Jugar con los sentimientos por una estúpida apuesta. ¿Y no quieres saber por qué te elegí? ¿Por qué? ¿No puedo tener mala suerte? Pero si pierdo, tengo que regalar mi balón, autografiado limitado. ¿Qué tal si te alquilo por 2 días? Estoy fuera de tu liga. Entonces, antes de que termine el semestre, hago tus tareas de física para ti. Yo y Leonardo estamos empatados. Solo hacer mis tareas no es suficiente. Tienes que darme clases particulares. Si no suben mis notas, contaré la verdad a todos. Tu imagen de cobarde será expuesta públicamente. Pero recuerdo que en física sacaste 20, ¿no? ¿A quién le importa? Así queda. Solo un contrato. No es un trámite oficial. No tenemos sentimientos. Pero la gente cambia. ¿Y yo? ¿No podría enamorarme de ti? Bien, dejando de lado el tema de los sentimientos. Cuando me volviste a ver, ¿te diste cuenta de que no me podías olvidar? O tal vez piensas que esta chica es especial, no me presta atención. Quiero verla enamorada, como se pierde por mí, para que en tu currículum amoroso pongas un gran logro. No piensas así, ¿verdad? ¿Así me ves? Un chico que por una broma viene corriendo a decir que me gusta. ¿Cómo lo quieres que piense? Aunque no sé por qué crees que te escuche, pero debo recordarte algo. De principio a fin, nunca te he gustado. No me busques más, porque yo no tengo buenos modales. Tu carácter es igual que antes. Como lo recuerdo. ¡Wow! Tus trucos son los mismos que antes. No has mejorado. Lo mismo de siempre. ¿Qué tienes con Leonardo? ¿A ti qué te importa? Por lo que sé, estuvieron en la misma universidad y ahora en la misma empresa. ¿No sabes qué te gusta? Una chica tan linda, inteligente y talentosa. ¿Por qué es extraño que se enamore de mí? Entonces, perseguirte es mi libertad personal. Tienes tantos años discutiendo con Leo. No puedes rechazarme a mí, que siempre te he querido bien, ¿verdad? ¿Me has querido bien? Ni qué decir de las clases que eran un desastre. De repente te fuiste y me hicieron burlar de que me abandonaste. Todavía no te he cobrado por eso. Creerlo o no, solo fueron 3 meses.
Pero contigo me sentía relajado y feliz. Nadie me lo había dado. Sebastián, tus palabras. Ni a los 17 me las creí. Y mucho menos ahora que tengo 27. Busca otra. No somos para nada. Leo, ya es la centenario del Instituto 11. Te invito formalmente, como exalumno destacado, para dar un discurso. No seas como antes y lo rechaces. Sebastián ya aceptó. Está bien. Asistiré puntualmente. ¿Quieres robarme a mi mujer? Ya es la fiesta del instituto. Oí que invitaron a exalumnos para dar discursos. ¿Quiénes son? Leonardo Morales. El director lo invita cada año, pero Leonardo siempre lo rechaza. ¿Por qué aceptó ahora? Oye, Sebastián también va. ¡Wow! ¡Podemos ver a los dos genios! ¡Genial! Oye, Mariana también regresa. Ella también va. Mariana. ¿Ustedes van? Después de terminar, podemos hacer una reunión. Vamos. Quiero ver qué va a hacer. Oye, hablar en público nunca te ha gustado. ¿Por qué ahora sí? Esta vez es diferente. Hay alguien que me importa. No. Tu caso está raro. ¿Por qué dices eso? Te explico. ¿A qué se parece? Es como un pavo real, liberando testosterona. Un macho alfa. Puedes verlo así. ¿Cuándo empezó esto? Cuéntame todo. Muchos años. ¿Por qué ahora buscas pareja? O tal vez que antes no lo hice obvio. Me pones nervioso. Vete. ¿Quién se fijaría en ti? ¿Y qué harás? Es tan difícil, incluso para ti. ¿Qué tan alta es su exigencia? ¿Exigencia? Su gusto es terrible. Aceptó a Sebastián. No seas que te gustó. Una casada, ¿no? Estás tan celoso. Si no tienes nada que hacer, vete de aquí. Si no, en tu acuario pondré pienso para cerdos. Valeria, ¿quieres escuchar un chisme? Te advierto de antemano. Si te atreves a perder mi tiempo, te voy a pegar un grito. Leonardo ha estado enamorada de una mujer. ¿Él te lo dijo? Dios mío, tantos años y nunca vi que le gustara una mujer así. ¿Este mujeriego parece alguien que se entregue así? Con esa cara, sus novias son más que los empleados de nuestra empresa. Dios, tan fiel. Mi corazón se rompe. ¿Te dijo el nombre? No exactamente, pero debe ser su compañera. Si no, ¿por qué estaba tan nervioso al hablar? Oye, ¿no son ustedes compañeros? ¿Vas a la reunión? Si vas, avísame. ¿Cuál es ella? Sospecho que es casada. ¿De dónde sacas tantos chismes? ¿Estás inventando todo? El sexto sentido nunca falla. Concéntrate más en tu trabajo. Y deje de chismear. Oye, ¿en serio? ¿No es chévere mi chisme? Está caliente. Casada. Compadre. Imposible. Regresó. Está hablando de Mariana. ¿Qué comemos hoy? Comer. No te matarás. Un plato exquisito. El original, sin cambios. Ni un plato precocinado de algún local. Valeria, ¿qué? Gaby... Si un hombre no quería ir, pero de repente decide ir... No sé cómo explicarlo. En fin. ¿Cómo saber si un hombre realmente te gusta? ¿El mismo de antes? Si un hombre te gusta, es obvio, ¿no? ¿Cómo se llevan? Lo hace todo. ¿Y con otras mujeres?
No he visto a nadie cerca de él. ¿Para qué preguntar? Seguro que te gusta... ¿En serio? ¿Por qué no? Un hombre no pierde ni un minuto con una mujer que no le interesa. Entonces Leo me amaba en secreto. Y no podía tenerlo. Decidió en el escenario mostrar su encanto. ¿Cómo puede ser? Ya estamos casados. ¡Qué imposible! ¿Y cómo saber si una mujer le gusta a un hombre? Si no te gustara, ¿perderías tiempo pensando en él? ¿Tienes poco trabajo o el celular aburre? ¿Eso es gustar? ¿Entonces me preocupo por Leo desde hace años? Dios mío, no puedes escucharte. ¿Sabes lo que dices? Ya. Directora Torres, es hora. Me voy a ir. Piénsalo bien. Adiós. Ya estás aquí. Te llamé para saber dónde estabas. ¿Notaste algo diferente en mí hoy? Cambiaste la ceja. Más suave, sin arco. ¿Notaste eso? ¿De verdad hiciste el banquete imperial? ¿Por qué no? Incluso compré la olla especial. Creo que, en mi vida pasada, te debía algo. ¿Te fijas tanto en todo lo que hago? Tengo otra esposa para cuidar. Siéntate a comer. Prueba, se enfriará. Está delicioso, Leonardo. ¿Por qué eres tan genial? Oye, pero ¿tu familia es rica? ¿Cuándo aprendiste toda esta cocina? Oye, Valeria, en el templo Caracol Rojo, ¿qué pediste? Quiero ser diseñadora y que mi esposo sepa cocinar. Valeria, mejor buscas un cocinero. Aprende ya. Los hombres que no cocinan no consiguen esposa. Exacto. Alguien me dijo que los hombres que no cocinan no consiguen esposa. Así que después buscaré a un cocinero. Es que ella es muy visionaria, igual que yo. En el templo Caracol Rojo, este fue mi deseo. Leo, en el templo Caracol Rojo, ¿cumpliste tu deseo? Lo cumplí. ¿Cuál fue tu deseo? ¿Por qué te diría? Miserable. Cuando tengamos tiempo, volvamos a visitar el lugar para dar gracias. Estoy muy ocupada. Tengo que esperar. Las vacaciones. Pero si tomamos vacaciones juntos, ¿no dirán las personas algo mal de nosotros? Te preocupas mucho. Es verdad. Incluso si estuviéramos en la misma cama, seguro pensarían que nos peleamos. Oye, ¿crees que entre nosotros no hay nada? Comamos. ¿No tenías que terminar el guión? ¿Qué guión? Andrés dijo que quieres regresar. ¿No vas a revisar el guión? ¿Para qué un guión? ¿A quién subestimas? Voy a revisar los comentarios de Cumbre Dorada. Niño, vas a ver mi verdadero talento. Sebastián Ríos, ¿quién se cree que es?
Hola a todos. Hace mucho que no nos vemos. ¡El genio Ríos llegó! El genio Ríos también fue invitado a visitar la escuela. ¿Ese día visitamos las aulas juntos? Digo, hace mucho que no vengo. Mi juventud perdida. El tiempo vuela. En la escuela matemáticas y física me mataban. Valeria era la peor de la clase. Luego subió como un cohete. No sabemos dónde estudió. Esta Valeria sube y baja en los exámenes. Si sigue así, tendrá que repetir. Valeria. ¿Me llamas? En este examen bajaste. La base está débil. Ir a clases particulares no sirve. Te ayudo a estudiar. Espera, ¿quieres decir que me ayudas a estudiar? ¿Por qué de repente eres tan amable? Imagina que en la universidad, sin ti para discutir, será aburrido. ¿Te rindes sin intentar? Valeria, eso no está bien. ¿Quieres intentarlo y ver si te ayudo a volar? ¿Quién dijo que me rindo? No te arrepientas. El tiempo vuela. Recuerdo que la física me tenía destrozada. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, ya casi cumplo 30. ¿No dijiste que siempre tenías 18? Si no sabes hablar, cállate. Leo, si en ese entonces no me hubieras ayudado, probablemente viviría una vida muy diferente. Oye, ¿por qué en ese entonces me ayudaste con las tareas? ¿Realmente quieres saber? Claro que sí. ¿Recuerdas la razón que te di en ese entonces? No querías perder a tu compañero de peleas. ¿Sabes cuál era el subtexto? Porque no quería separarme de ti. Me quedaba hasta tarde para ayudarte. A subir tus calificaciones. Por suerte lo lograste. ¡Leo! ¡El genio! Valeria. Hace tanto que no te veo. Estás cada vez más hermosa. Tú también. Parece que nos vimos en segundo año. Sí, en ese entonces nos veíamos mucho. Luego todos empezamos a trabajar y nos volvimos ocupados. Ah, Sebastián acaba de entrar. Genio, creo que debes entrar a prepararte. Los de 11 de octubre ya van al auditorio. Entonces, ¿voy a entrar? Vamos a buscar asientos. Vamos. Ustedes dos son raros. Antiguamente peleaban. Ahora, en cambio, se llevan cada vez mejor. Para mí ya se conocen bien. De todos modos, solteros, ¿por qué no se consideran? Con Leonardo pelearon todos estos años. Y siguen juntos. Ahora es tu jefe. Al príncipe azul lo ignoras. No estarás pensando en Sebastián, ¿verdad? Ay, ya lo aclaré. Con Sebastián no siento nada. Oh, entonces, ¿quieres decir que con Leonardo sientes algo? Un poquito. ¿Un poquito? Creo que es más así. ¡Qué pesado! ¡Vamos! Tienes que estar aquí para sentirlo. ¿Buscando a alguien? Jefe Ríos, aparte del proyecto Cumbre Dorada, las demás cosas no es necesario aclararlas. Te he notado que eres un verdadero peste. Hace 10 años así, y ahora sigues igual. Han pasado 10 años y sigues perdiendo. Claro que te molesta. ¿Solo porque me fui al extranjero, Leo? ¿Y si no te hubieras ido, qué cambia? Ustedes dos están riendo mucho. ¿De qué hablan? Nada. Ja. Siéntense. Ahora, invitemos a nuestro director, señor Ramírez, a dar su discurso. Estimados directivos, distinguidos invitados, queridos exalumnos, queridos docentes y estudiantes,
Buenos días. Estamos reunidos para celebrar el centenario de nuestra escuela. Hoy he invitado a dos excelentes exalumnos, Leonardo Morales y Sebastián Ríos. Estos dos son geniales. No se arruinaron. Mira a nosotros. Tu panza parece de embarazada. Mira a los dioses. Se cuidan la figura. Ustedes ni modo. Valeria es envidiable. Uno es su primer amor y el otro su compi de bronca. En una novela sería la protagonista. ¿No soy yo la villana? Mariana. Diosa, hace tiempo que no te veo. Sigue tan hermosa y elegante. Gracias. Eres muy afortunada. Valeria, ¿crees que en la vida realmente existe que todo se paga? ¿A qué te refieres? En todos los sentidos. Ahora mismo, solo por ser la esposa de Leonardo, ya es envidiable. Además, los dos hombres en el escenario están relacionados contigo. No necesito envidia. Solo quiero ser feliz. Las miradas y elogios no importan para mí. No necesito depender de nadie. Antes que ser la esposa de Leo, quiero que me reconozcan como la diseñadora Valeria. Con mis propias manos, cumplir mis sueños. No quiero depender de nadie para ser envidiada. Puedes decirlo tan despreocupada solo porque ya lo tienes todo. Por eso dices que no importa. Buenas tardes, soy Leonardo Morales. Estoy de nuevo en este escenario. Hoy pensaba leer el guión, hablar de mis logros, o quizás agradecer a mi alma mater. Pero creo que ya lo escucharon mucho, y lo vieron mucho. Hoy hagamos preguntas abiertas. ¿Podemos preguntar? ¿Preguntar cualquier cosa? Las groseras no respondo. Bien, comienza la pregunta. Oye tú, el chico con lentes. Hermano, ¿puedo llamarte así? Sí, pero creo que me aprovecho un poco. Entonces, hermano, ya te graduaste hace tiempo, pero dicen que tus calificaciones son un mito aquí, un mito vivo. Queremos preguntar, ¿cómo estudiabas? ¿Algún secreto? Este idiota no tiene secretos. Se encerraba a jugar todo el día. Esta respuesta puede molestarles, pero quiero hablarles con sinceridad. Estudiar. La concentración es lo más importante. En clase, presta atención. Fuera de clase, diviértete. Hermano, ¿qué piensas de los noviazgos? ¿Qué va a responder? Sí, ¿qué va a decir? El amor es instinto. Somos seres emocionales. No creo que gustarte a alguien en la adolescencia sea vergonzoso. ¿Vergonzoso? Es algo muy hermoso. Mi consejo es, no debemos, en la adolescencia, prometerle a alguien que estaremos juntos para siempre. Al menos, ten un plan, una decisión de cómo seguir juntos. Es la responsabilidad de un amante. Este estudiante. Entonces, hermano, cuando tenías nuestra edad, ¿has amado a alguien? Dios mío, ¿cómo se atreve a preguntar eso? Por supuesto. ¿Alguna vez lo lamentó? Tu pregunta es astuta, pero mi respuesta es: nunca lo lamenté. ¡Wow! Me gustaba ella, era algo mío. Para estar con ella me esforcé mucho, para estar con ella.
Y le agradezco que estuviera en mi juventud. Leonardo, ese idiota. Y yo que lo quería. Y encima tengo que escuchar que le declara a Mariana. ¿Se arrepiente? Si volviera a empezar, ¿lamentaría su decisión? ¿A dónde vas? Al baño. ¿No quieres escucharlo terminar? Parece que hay un malentendido. Cuando tenía tu edad, también amé. Y sigo amándola. No me arrepiento, porque haré todo por ella. Y me acercaré con cuidado. No me arrepiento de no haber sido valiente, porque siempre he estado cerca de ella. ¿Quiere decir que con la chica que le gustaba siguen juntos? Ella ahora es mi esposa, y también es directora de diseño. Señorita Valeria. ¿A dónde vas, mi amor? ¿Qué? ¿Esposa? Ya todos llegamos. Sebastián y Mariana llegarán en un rato. Están con el director. Oye, olvidémonos de ellos. Pero estos dos tienen que contarnos todo, ¿no? Perdón, no lo anunciamos porque Valeria y yo no nos casamos aún. ¿Y ustedes cuándo la boda? O quizás ya no la harán. Si Valeria dice que sí, lo hacemos. En su momento, los invitaremos a todos. Para comer. Voy al baño. ¡Hey, el genio! ¿Cuándo te volviste tan cariñoso y atento? Estoy un poco sorprendida. ¿En casa pelean? 3 años. Ustedes no hacen trabajo secreto, es realmente una lástima. Dejen de molestarla. Si no, tendré que dormir en la otra habitación. Sí. ¿Lo que dijiste hoy fue para que yo lo escuchara? ¿Tienes tanto miedo de que te persiga? Te lo imaginas. Al menos no por tu culpa. ¿Eres realmente tan duro? Oí que muchos en el círculo te buscan citas. ¿Por qué no lo intentas? Acepta a otros. Al menos no, tienes que quedarte en el inicio. Piensas que tu vida está llena de errores. Estás atrapada. No vivimos para los demás. El éxito mundano no es tan importante. Tú y Valeria son muy parecidos. Ya lo tienen, pero dicen que no es importante. En realidad, sin Valeria. Quizás. No hay quizás. Sin Valeria, tampoco eres tú. No puedo asegurar. Si nunca hubiera conocido a Valeria. Si hubiera podido enamorarme de otra chica. Pero Mariana, si hubiera algún sentimiento por ti, no hubiera dejado que te equivocaras. En esencia, no tiene que ver con Valeria. ¿Cómo no importa? Todos dicen que somos pareja. Pero yo soy el involucrado. Siempre pienso que si no te gustaba Valeria y me amabas a mí, mi vida no estaría como ahora. Fuiste tú quien eligió. No debes, cada decisión de tu vida, culpar a los demás. ¿Qué haces aquí? ¿Estabas escuchando? Perdón, aquí se fuma. ¿Cuándo supiste que estaban casados? No hace mucho. Cuando volví, los vi en el supermercado. No me digas que lo supiste hoy. Parece que eres peor de lo que pensaba. Yo nunca tuve a Leonardo. Tú lo tuviste y lo perdiste. Te decepcionaré. Valeria nunca estuvo conmigo de verdad. ¿Qué? En realidad aposté a conquistarla, pero se enteró. Tenía mi debilidad. Me hizo hacer tareas y clases particulares. Solo física. Pero no pasó mucho, y me mandaron al extranjero. No debiste irte. Estás enojada sin razón. ¿Qué es lo que les gusta de Valeria? Amar a alguien no tiene razón. No hay lógica. Valeria no es tan mala como piensas. Tampoco eres tan indispensable.
Me voy. Oye, ¿no tienes nada que decirme? Habla aquí. Como dije, me gustas. Siempre te he gustado. ¿Qué haces? Me gustas. ¿Es tan difícil de creer? ¿Qué te gusta de mí? Me gustas todo de ti. ¿Por qué necesitaría una razón? ¿No lo dijiste tú? Eres inteligente, linda y amable, la más bella del mundo. Casarme contigo es un honor para mi familia. Te salió barato. Te casaste con una diosa. Oye, reacciona un poco. ¿Qué significa esto? Primero responde una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo empezaste a gustarme? Cuando comías salchicha y me pedías que no te bajara puntos. Estás tarde. Hermano, no me bajes puntos. Salí por un documento del profesor. ¿Qué haces? ¿Me gustas? ¿O la salchicha? Los demás se enamoran por la apariencia. Amor a primera vista. ¿Por qué conmigo? Es solo porque como salchichas. Porque eres linda. El viento susurraba. Los grillos cantaban. Y te encontré. Un lugar y momento ordinarios. Pero al encontrarte, se volvieron románticos. Este idiota. ¿Por qué confesar ahora? Y tan bonito. ¿Y luego qué? ¿Solo porque soy linda, por eso me gustas? ¿Estás interrogándome o no te lo crees? ¿Y tú? ¿Es esta la actitud para confesar? De adolescente, cuando aún no sabía qué era el amor, cuando pienso en Dulce, pienso en ti. Esta fue... Mi primera idea del amor. ¿Y luego qué? Luego, te vi enamorarte de otro. Enfadado, indignado, con rabia. Mi segunda idea del amor fue el celo. Luego, te vi llorar, triste, deprimida. Me sentí fatal. Más que celoso, 100 veces peor. Finalmente supe que el amor es proteger. Mi primer amor fue al llegar al Instituto 11 y conocerte. Así que preguntale, Leonardo, ¿estás satisfecho con mi confesión? Ríete si quieres. No te hagas daño por aguantarte. ¿Qué? ¿Eres tan molesto? Dime algo. ¿Qué quieres escuchar? Te he contado tantas cosas. ¿No sientes nada más? Reacciona un poco. Estoy contenta. Leonardo, ¿no crees que me conquistaste demasiado fácil? Omitiste el proceso normal. Esto no está bien. No fue tan fácil. Eso crees tú. El secreto es tuyo. Para mí, solo me fastidiabas. ¿Y qué? Por eso, tú, de ahora en adelante, ya no eres mi esposo. Eres solo novio en espera, o sea, el respaldo. Si me conquistas bien, entonces me voy a considerar y me vuelvas a pedir. Y luego la boda. Eso es el camino normal. Sí, exactamente. Esta noche duermes en la habitación. No. Puedo mudarme al cuarto. Pero esta noche, sin abrazos de novio, si tienes sed, ¿quién te da agua? Si te duele el hombro, ¿quién te masajea? ¿Verdad? La conquista no impide que te cuide. Además, tienes tantas cosas. Moverlas es cansado. El cuarto está lleno de tus compras, ¿no? Te lo hago fácil. Depende de ti. De acuerdo. ¿Cómo se siente? Así. Valeria, me engañas. Te voy a castigar. ¡Tú! ¿A dónde vas? No importa. No se puede saltarse el proceso normal.
El ambiente es perfecto y es el primero de mi conquista. Sí, por eso. Es el primer día que te doy para reconquistarme. Aprovecha bien. ¿Por qué estás sentado al lado de Valeria? Al lado de Valeria. Allí el sol me molesta. ¿Por qué no puedo sentarme? ¿Ustedes dos tienen alguna objeción? No, no. ¿En serio? En serio. Usualmente siempre se oponen. ¿Por qué hoy tan fácil? ¿Qué está pasando hoy? Así está bien. Valeria, más tarde recibe a Jefe Ríos. Explícale el estado actual del proyecto con todos los detalles que pueda. Entendido. Así está bien. Reunión terminada. Jefe Ríos. Empecemos. Perfecto, siéntate. Hasta ahora son estos los problemas. Gracias por su tiempo. Tengo una reunión. No puedo acompañarlo. Que le vaya bien. Lo acompaño. Jefe Ríos. Jefe Ríos, ¿viniste de improviso? ¿Por qué dices eso? ¿No trajiste secretaria? ¿Entonces quieres que te alabe por ser tan observador? No hace falta. Mejor vete lejos. Si no estás ocupado, ¿tomamos algo? ¿Algo de día? Porque siento que contigo no somos para café. En la reunión, ¿lo dijiste a propósito? Es raro la reunión, y es nuestra escuela. Decir algo no es extraño. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Acaban de graduarse? ¿Tan rápido? ¿Cómo es que no me di cuenta que Valeria te gusta? ¿No es que es un matrimonio de conveniencia? ¿No es que, por no tener éxito, te pase juzgando a los demás? Ustedes son buenos actores. Lo ocultaron tanto tiempo. Oye, tú te gustaba una mujer por tanto tiempo. El camino y sus paisajes. ¿No te arrepientes? Si todo el mundo pudiera ser paisaje, ¿no tendrías suficiente para presumir? Para mí, solo Valeria es el paisaje. Tengo que admitir que Valeria es una chica interesante. De lo contrario, no me habría cautivado. Te advierto, Valeria está casada conmigo. Por tu reacción, Valeria, ¿aún no acepta? Algún día aceptará. Vamos a casa. ¿Por qué todavía estás aquí? ¿Alguna vez me fui cuando te quedaste? Antes decías que estabas ocupado. Sí, ocupado a la perfección. Salgo contigo. Ya, no te contengas. Oye, ¿qué haces? ¿Es este el trato de un pretendiente? Entonces, ¿cómo debería actuar? Oye, falta. ¿Por qué te portas así? Y hace un rato con Sebastián fuiste más cariñosa. No es así. ¿Estás celoso por nada? Estaba con Sebastián a 5 metros. Pero yo te amo desde hace años. Ahora dices que me amas como si fuera natural. No, dices que me amas desde antes. Entonces, ¿por qué estuviste con Mariana? Claro,
La boca de los hombres miente. Lo de Mariana y yo son rumores. ¿Rumores? Mariana, me lo dijo en persona. ¿Ella te dijo que estamos juntos? Sí, en fin, eso es lo que quiso decir. Además, dijo que la miras mucho. ¿No? ¿Cómo es posible? Si me gustara estaría con ella, no detrás de ti todos los días. Ay, el marido manda. Sí, antiguamente Isabel, ahora Leonardo, persigue a Valeria. Somos dos enamorados. Basta ya. Vamos a casa. Oye, abuelos dicen que nos extrañan. Este fin de semana visitémoslos. Sí, yo también los extraño. Hola, corazón. Abuela. Hola. Bienvenidos. Los esperaba. Vamos a almorzar. Abuela, ¿cómo te ha ido de salud? Estoy bien. La habitación que les preparé. Váyanla a ver. Si no les gusta, podemos cambiarla. Por eso me trajo aquí. Estaba aquí esperándome. Leonardo, eres un manipulador. Lo compramos en la boda. Después no nos quedamos. Probablemente se mudó a propósito. ¡Qué rico! Oye, compañero Morales, te lo digo en serio. Tu estatus ahora es de pretendiente. Cliente distinguido. ¿Estás satisfecho con la técnica? Está bien. En cuanto a las horas, son 80 pesos la hora. Muy barato. Te pago. No aceptamos pago móvil. ¿Tú no vas a pagar con tu cuerpo? No es tan grave. Pero si te gusta, no está mal. ¿Ya no aguantas el juego? Estoy en mi mejor momento. ¿Qué sabes tú? Leo, querido, cuando eras niño, ¿qué hacías aquí? De niño quería salir. De mayor, quiero entrar. Malvado. ¿Tan tacaño? Después de 3 años, ¿sigo siendo tacaño? Parece que no has explorado bien. ¿Me estás acusando? No es que hemos sido extraños tantos años. Los analectos dicen, repasa el viejo para aprender lo nuevo. El profesor Morales está de regreso. Esta vez, ¿qué me vas a enseñar? ¿No lo dijo tu profesor? Al hacer un modelo, mide bien las dimensiones, funda bien la base, o todo se irá a la basura. ¿Has medido bien tu compañero de cama? Es tan chiquito. ¿Necesita medirlo? Voy a demostrarte que las tonterías tienen precio. ¡Tío! ¡Sal a jugar! ¡Tío! ¡Sal a jugar! ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¿Cómo abro la puerta así? Siéntate un rato. Los despido y regreso. La tía se va a dormir. Vuelvan por la tarde. ¿Qué dijo el tío? La tía va a dormir. Vamos a jugar afuera. Ahora nadie nos molesta. Mamá, guarda mis dulces. Voy a jugar. El tío dice que la tía duerme. No podía abrir la puerta. Me mandó abajo. Ay, ahora todo el pueblo lo sabe. ¿Seguimos? Seguir tu... Corazón, a comer. Siéntate. ¿Y tus sobrinos? ¿Te refieres a los niños del pueblo? Sí. Abuelo, enseñó a sus padres. Ahora estudian. Cada día del maestro. Traen regalos y lo llaman tío. Los padres de Leo están fuera de negocios. Por eso ha vivido con nosotros. En su época estudiaba bien. Y triunfó. Y todo el mundo considera su casa
como la casa del campeón. Muy seguido vienen para compartir. Traen a los niños para respirar el éxito, con la esperanza de sacar buenas notas. Entonces, soy la señora del campeón. Me siento muy importante. Valeria, has estado casada con Leo tanto tiempo. ¿Has pensado cuándo van a casarse? Los padres de Leo regresan en poco tiempo. Ellos también quieren asistir en su boda. Ja, ja, ja. Sí, definimos la fecha. Lo discutimos. Perfecto. ¡A comer! ¿Quién te dijo que me abrazaras? Aún no me has conquistado. Oye, no. ¿Ya estás pensando en nuestra boda? Esa abuela. Oye, Leonardo, eres un idiota. Me pusiste una trampa, ¿no? Juro por Dios, no fui yo quien le dijo a la abuela. ¿Quién sabe? De repente me traes aquí. No digas que no hay otro motivo. Leo, oí que volviste. ¿Podemos vernos? Tengo que preguntarte algo. Oye, te invito a una chica. ¿No vas a ir? No dije que iba a ir. No te estoy prohibiendo. Con Mariana no hay nada. Oh, no hay nada. ¿En serio? En ese tiempo, en realidad, fue por ti que estuve con Mariana. ¿Por mí? Porque quería saber si me gustabas. Mariana sugirió una idea. Entonces, ¿inventaste el romance con Mariana para ver mi reacción? Sí. Oye, no me lo podía imaginar. Entonces eres como Sebastián. No hay diferencia. Ambos no obtuvieron lo que querían. ¿no obtuvieron? Sebastián, ¿qué más me estás ocultando? ¿Por tarea de física firmaste un trato? Él perdió la apuesta. Me lo pidió. No tuve remedio. ¿Entonces lo sabías? Pensé que... ¿Crees que me vendieron y yo contaba el dinero? Dices que soy malo, pero eres peor que yo. Leo, todos estos años, ¿has estado celoso por esto? Por eso antes, ¿tienes tanta hostilidad? Hacia Sebastián. ¡Qué listo eres! Ahora me lo cuentas. Ya verás lo que hago. ¡Oye! ¡Ay, me pica! No importa. Tienes que compensarme. Jefe Bravo, realmente no me gustas. ¿No puedes dejarme en paz? ¿Dejarte ir? ¿Con quién juego entonces? Este juego desde el principio no ha sido tu decisión. No, no quiero. Animal, estoy embarazada del hijo de tu hermano. Perfecto. Se los tomo. ¡Pervertido! Oye, mi celular. Abuelos, nos vamos. Volveremos a visitarlos. Perfecto. Buen viaje. Con cuidado. Vuelvan adentro. Ya es una mujer. Sí. ¿Qué pasa? ¿No quieres irte? Solo pienso que eres feliz. En una familia llena de amor. A diferencia de mí. Tu papá solo se equivocó de forma. Pero en el fondo te ama mucho. Por favor, siempre ha creído que soy un fracaso en su vida. De niña me avergonzaba. De mayor me desprecia. La noche que nos casamos, tu papá me habló mucho. Dijo que no sabía cómo tratarte, que siempre decía cosas que te dolían, y me pidió que te cuide. Nunca se ha rendido a nadie. ¿Cómo pudo decirte eso? Sea cual sea su intención, te lastimó. Fue su culpa. No voy a defenderlo. Leo, el estudiante. Estás muy consciente. Valeria, la estudiante. Te llevo a un lugar.
¿A dónde? Cuidado con el suelo. Soy Leonardo, su guía. Valeria, a los 17, fue la primera persona que conocí en el instituto. Recuerdo el patio, el balón golpeando el suelo, y después del viento, ella salió de la sombra, caminando por el patio hasta que nos cruzamos en la esquina. Al levantar la vista y mirarme, mi corazón se salió de mi pecho. Creo que ya me enamoré de ella. En ese momento pensé, ¿cómo puede existir en este mundo una chica tan linda? Leonardo, a los 18, tiene un objetivo: ver siempre a Valeria. Valeria, a los 19, tiene un sueño: ser una diseñadora increíble. Leonardo, a los 19, tiene un deseo: ser testigo de su sueño. Valeria, a los 20, le dice a Leo: «Oh, soy una chica muy magnánima. ¿Y aún te habla?» Leonardo, a los 20, pensaba lo mismo. Y cuando lo hizo, duró 10 años. No soy paciente, no se me da decir palabras bonitas. Cabezón, terco, celoso y testarudo, complicado y quisquilloso, exigente y chistoso. Gracias a mi chica, Valeria me comprende. Valeria, a los 21, empezó su camino como diseñadora. El testigo de su primer trabajo fui yo. Me sentí honrado. Leonardo, a los 21, tuvo su primer capital, pero lo perdió. Valeria, a los 22, consiguió su primer proyecto. Estaba tan feliz que no durmió en toda la noche. Oh, era para una chica diseñar su departamento. Leonardo, a los 22, abrió su estudio. Lamentablemente, en una lluviosa noche, pelearon fuerte. Leonardo, a los 24, se casó con Valeria, por miedo a perderla. Valeria, a los 25, ya era una diseñadora conocida y talentosa. Leonardo, a los 25, estaba orgulloso. Leonardo, a los 26, extrañaba a su esposa y se unió a Altura. Las fotos cambian una a una. Desde entonces empezamos nuestros secretos cotidianos. Las fotos cambian. Hay mucho del pasado que Valeria ya no recuerda. Antes de los 28, antes de que lleguen, quiero preguntarte, señorita Torres, ¿quieres casarte conmigo? Este hombre con tantos defectos, pero también con sus virtudes. Señorita Torres. Casémonos. Sí. Aceptaste mi propuesta. No puedes arrepentirte. Leonardo, en toda mi vida, nunca me arrepentiré. Leo, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Es la boda de Roberto hoy. Nos invitaron a asistir.
Desde ayer intenté contactarte y a Valeria todo el día nadie me contestó. ¿Qué estaban haciendo? Oye, en un rato vamos a disculparnos con Roberto. Lo siento. Roberto también se casa. Lástima que no sea con Paula. Por suerte, estás conmigo. No puedes beber tanto. Aún así bebes. Estoy feliz. Voy a limpiarte la cara. El proyecto Cumbre Dorada está cerrado. Pronto podrás descansar. Cuando descanses, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué me miras así? Terminada la tarea, quiero casarme con el señor Morales. Entonces, señorita Torres, ¿qué tipo de boda te imaginas? Una boda en el bosque mágico. Mejor si el príncipe viene a buscar a la hechicera. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Por qué siempre dices que sí? No tienes ideas propias. Princesa hechicera decide. Mi ramo, serán honguitos. Si no logro dárselo, lo puedo usar para la sopa. ¿Sabes qué? Los jóvenes hoy no se casan. He escuchado algo. Que te case conmigo es tu suerte. Siempre lo he pensado. Leo. Estoy aquí. Gracias por amarme así. Aunque no entiendo las bodas jóvenes. Pero está bonito. Se lo ganó fácil, Leonardo. Niña, tienes que ser feliz. Leo, eres un buen chico. Confío en Valeria, pero más en ti. Serán muy felices. Tranquilo, papá. Siempre hemos sido felices. Papá. Valeria, no llores. Siempre has sido el orgullo de papá. No llores. Princesa hechicera, si lloras, no serás bonita. Ahora puedo besar a mi novio, ¿no? ¡Deja a tu novia! ¡Vamos! ¡Tomemos una foto! ¡Vamos! ¡Para los novios! ¡Felicidades! Oye, alguien te roba el protagonismo. Príncipe. No importa. De todos modos, eres mía. Tomemos otra. Otra foto. Besa a tu novia. ¡Qué lindo!